Bienvenidos. Estamos en una nueva clase que corresponde a Matemáticas 2 y en este caso para hablar de un tema muy importante dentro de las matemáticas y que tiene que ver con una especie de introducción necesaria para el cálculo, en este caso diferencial, ¿no? Como son la teoría de los límites. Repito, es un tema muy importante en el cual se abordan una serie de características y por sobre todo una serie de aspectos que tienen que ver, en este caso también con las funciones. Los límites también trabajan y obviamente estudian las funciones. En ese sentido podemos indicar que los límites no son una parte de la matemática, ¿verdad? Y se constituyen en una herramienta matemática la que en general y por sobre todo y en esencia lo que hace es estudiar, ¿no? La tendencia y o el comportamiento de las funciones. En general, los límites, eh, repito, buscan estudiar, analizar la tendencia, el comportamiento a lo largo del tiempo, ¿no? De las funciones. Si las funciones representan evidentemente ciertas asociaciones, ciertas relaciones entre dos variables, y como habíamos visto, chicos, que esas funciones también se presentan en los negocios, de ahí su importancia en estudiar y en comprender sus principales propiedades y características. Los límites se pueden definir como el límite de una función f de x cuando x tiende a c es igual a un número L. En este caso, la definición del límite de una determinada función indica que cuando x tiende a un número c, c es un número real, esa función se aproxima a un número L. También, en este caso, que a medida que se va acercando x a c, pues se aproxima a este o es el valor L en este caso. Las propiedades que cumplen y que vamos a desarrollar en el día de hoy, las propiedades, pues son varias y y es bueno comprenderlas porque lo que hacen es permitir en nosotros realizar una comprobación, si se quiere, y un desarrollo más práctico en el cálculo de los límites. Así, los límites, por ejemplo, de una constante, el límite cuando x tiende a c de una constante k, en este caso, miren, es igual a la misma constante. Eso quiere decir que el límite, por lo tanto, en términos más simples de una constante, es la misma constante. El límite de una variable elevada a n va a ser igual al número al cual se aproxima x, en este caso c, elevado a la potencia de la variable. Cuando se trate de una función que multiplica a una constante por la función, es posible sacar la constante del límite, en este caso, y generar el límite de la función, para luego realizar un producto y obtener el valor de ese límite. En los límites también se cumple la propiedad o la ley de la suma, es decir, y también la diferencia, ¿verdad?
Quiere decir que el límite de varias funciones separadas por sumas y o restas será igual a la sumatoria de cada una de esas expresiones, de esas funciones separadas y luego sumadas o restadas para encontrar ese valor. Lo mismo sucederá con el producto, con la multiplicación de funciones. Asimismo, en la división de funciones, los límites también pueden indicarse tanto para el numerador como para el denominador. En una función que tenga una n como potencia, es posible ingresar, miren, el límite, aplicar a la función y al final del resultado, pues elevar a la potencia dada y encontrar el resultado. Lo mismo sucederá con el límite de una función que tenga un radical, en un radical con un índice n. El límite puede ser ingresado al radical, se evalúa la función y se obtiene la raíz n que, bueno, que en este caso se haya planteado. Entonces, miren chicos, estas son las principales propiedades que tienen los límites y posiblemente también entre otras. En los límites se pueden ver dos tipos de operaciones que se denominan, en el primer caso, determinación. Las determinaciones son operaciones algebraicas y que pueden denominarse como operaciones conocidas. Por ejemplo, el hecho de tener un elemento A, cualquier elemento, por lo tanto, elevado a 0, tiene y trae consigo un valor de 1. O el hecho de dividir cualquier elemento A entre infinito nos dará un valor de 0. Estas operaciones conocidas y que han sido y que tienen en este caso han sido aceptadas universalmente, pues implican tener conocimiento a la hora de evaluar un determinado resultado en lo que se refiere a la teoría del límite. Y por otro lado, también por último, están las indeterminaciones. Es decir, en este caso, operaciones no conocidas. Es decir, que ni por convención ni han sido aceptadas porque evidentemente no tienen un significado real, es que en general pueden ser agrupadas en sus principales características, como son las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito e infinito menos infinito, entre las principales, existiendo también otro tipo de indeterminaciones. En general, este es el contexto en el cual nos vamos a desenvolver, vamos a desarrollar, ¿verdad? Todo lo que constituye la teoría de los límites. Bueno, ya entrando un poco más en materia, más específica, vamos a manera de introducción, vamos un poco a recalcar y explicar a través de un ejemplo también un poco cómo se entiende, cómo debemos entender la teoría de los límites, el cálculo de un determinado límite. En general, sea f de x una función, ¿verdad?
que está definida en todos los valores de X cerca de C. X es la variable y C es un valor al cual nosotros hemos definido que esa variable se acerca, con la excepción posible de C mismo. Es decir, que en algunos casos, en algunos límites de algunas funciones especiales, incluso no vamos a considerar C por algunos motivos netamente matemáticos. Generalmente, quiero que ustedes un poquito se abstraigan y miren, resulta que en muchos de los casos ustedes se han encontrado, por ejemplo, en su vehículo, en un vehículo motorizado, y resulta que van a una gasolinera, ¿verdad? A una gasolinera y en general pues están haciendo fila para cargar gasolina. Y evidentemente en la fila hay un conjunto de autos, ¿verdad? Están ahí. Y muchas veces los conductores, miren, lo que hacen es tratarse de acercar lo máximo posible entre los autos, ¿verdad? Pero obviamente no buscan chocar, ¿verdad? No buscan afectar al de adelante. ¿Por qué? Porque eso implica en muchos de los casos tener algún tipo de problema, ¿verdad? Entonces, miren que esa analogía que acabo de hacer un poco con respecto a los autos en una determinada parada para la gasolina, implica un poco el concepto de límite, en el sentido de que f de x, vuelvo a repetir, es una función que está definida en todos los valores de x cerca de c, ¿no? Pero con la excepción posible de C mismo, es decir, muchas veces C mismo se van a dar cuenta que no es posible tomarlo en cuenta por ciertos criterios matemáticos. Se dice que L, el valor que se obtiene, es el límite de f de x cuando x tiende a C. Si la diferencia entre f de x y L puede hacerse tan pequeña como C de C, con solo restringir a X estar lo suficientemente de C, lo que les decía del ejemplo. En símbolos, la definición de límites, como vimos en el mapa mental, es igual al límite de X cuando tiende a C límite cuando X tiende a C de una función f de X es igual a un número L, ¿no? Que se lee límite de la función f de X cuando X tiende a C es igual a un número L. El límite como un poco para volver a afianzar el aprendizaje, es una herramienta matemática que sirve para estudiar la tendencia, el comportamiento de una función cuando una variable se aproxima a cierto valor. En general, los límites no se trata solo de conocer el valor de la función. Cuando la variable independiente x toma un cierto valor, porque para esto solo bastaría con sustituir el valor de la variable independiente de la función dada, ¿no? Vamos a ver un ejemplo y con esto se va a entender prácticamente mucho más claro, de forma más clara, lo que implica el estudio y el comportamiento de las funciones a través de los límites. Vamos a suponer un ejemplo en el cual existe una empresa que obviamente vende un determinado producto y por la venta de ese producto pues obtiene ciertos ingresos, como estamos mostrando acá, y, y también, pero está relacionado con el gasto publicitario. O sea, quiere decir que esta empresa, para generar seguramente mayores ingresos,
lo que hace es invertir, gastar en publicidad, ¿verdad, chicos? Gastamos en publicidad de modo que se conozca ese mi producto y por lo tanto se obtenga mayores ingresos. Dice, sean los ingresos por ventas, ingresos por ventas, y que están relacionados con el gasto publicitario. Esta relación entre el ingreso y el gasto publicitario está representado mediante la siguiente función y implica seguramente el ingreso y X el gasto publicitario. Y esta es la función a través del cual se modela, se representa esta función, esta relación entre las dos variables, el ingreso y el gasto publicitario. En general, si nosotros aplicamos el límite, ¿no?, que por lo general es al infinito, de esta función obtendríamos lo siguiente. Dice, ahora se procederá a encontrar el límite de la función de ingresos cuando la variable, o sea, X, ¿no?, es decir, el gasto publicitario, cuando la variable X, que es igual al gasto publicitario, tiende al infinito, o sea, tiende a un valor suficientemente grande. Y resulta que, miren, ahora es el límite cuando X tiende al infinito de la función dada, dice que es igual, por lo tanto, a lo siguiente. Es igual a 23x sobre x. X con x se puede simplificar y queda el límite de x cuando tiende a 23. Como vimos en las propiedades, el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, sería 23. Ese 23, ¿qué me muestra o qué representa? Yo lo que voy a hacer en este caso, utilizando Wolfram Matemática 10.2, miren, lo que he hecho es graficar la función de ingresos. He graficado la función de ingresos. Y resulta, en este caso, que, por ejemplo, vamos a hacer con color rojo, miren que en este caso, el comportamiento de esta función tiene que ver con, en este caso, con esta particularidad. Acá están los valores del ingreso, miren, y acá están las cantidades que se vaya a invertir, en este caso, en publicidad. Si yo coloco aquí que esto es X, es decir, el gasto en publicidad, y acá estará Y, que corresponde al ingreso, según el resultado que he encontrado, miren, aquí se encontrará 23, ¿verdad? 22, 22, todos los valores, y acá estará 23. Y entonces, ¿qué es lo que me expresa la tendencia, el comportamiento de esta función? Miren, resulta que evidentemente a un principio se va invirtiendo en la publicidad, miren, se va invirtiendo más y más en la publicidad, y obviamente también en este caso el ingreso tiene un determinado crecimiento, ¿verdad? Es decir, voy invirtiendo repito, en la publicidad, y voy obteniendo ciertos valores en el ingreso. Pero llega un momento, miren, en que la función ya no va a pasar más de 23, que es el valor encontrado del límite. ¿Qué me está queriendo decir esta situación? Se observa que cuando la variable X, gasto en publicidad, toma valores X mayores o iguales a 0, ¿verdad? Tendré que ir invirtiendo en publicidad. Los ingresos por concepto de ventas
tienden a 23 y no sobrepasan de este valor, como se está viendo en la gráfica. Miren que en el programa X ha ido desde 0 aproximadamente hasta 200.000 y el comportamiento no va a cambiar. De esta forma, el concepto de límite muestra a la empresa, a mi empresa, a su negocio, que el comportamiento de la función ventas no subirá por más que la inversión, por más inversión que se haga en publicidad en un determinado tiempo, hasta un determinado tiempo, ¿no? Miren, qué interesante. Esto quiere decir que a través de los límites me está mostrando que en un tiempo determinado, por más de que yo siga invirtiendo en publicidad, ya no voy a generar más de 23 por concepto de ingresos. Y obviamente esa situación para nosotros los administradores nos debe inducir a tomar decisiones, porque obviamente no podemos seguir gastando en publicidad y no obtener los ingresos esperados. Por eso, los límites, en su definición, en su conceptualización, nos indicaban que lo que hacen es estudiar el comportamiento o la tendencia de una determinada función. No sé si hasta aquí existe alguna duda, alguna consulta que pudieran hacer ustedes, estimados estudiantes. Creo que no. Sigamos entonces. Bueno, entonces ahora pero vamos a hacer ejercicios sobre lo que constituyen los límites. En este caso vamos a tomar dos elementos, uno que son utilizando las propiedades y ya luego entrando a lo que son las determinaciones, ¿verdad? Bien, resulta que acá he vuelto a colocar, ¿no? Estamos volviendo a colocar el conjunto de propiedades que los límites cumplen, ¿verdad? Y entonces, pues para cada ejercicio tendremos también su respectiva solución en este caso. Por ejemplo, empecemos con la primera propiedad. Nos indica que el límite, ¿no?, de X cuando tiende a ser de una constante, en este caso K es un valor constante, es igual al mismo límite. Un ejercicio podría ser como estamos mostrando acá. Dice, límite cuando X tiende a 2 de 5. Por lo tanto, esto quiere decir que el límite de 5, que es una constante de X cuando tiende a 2, también será el número 5 o la misma constante, cumpliendo la propiedad U. La segunda propiedad habla de una función tipo potencia, ¿no? Donde n, es decir, la potencia, es un entero positivo. En este caso, el límite cuando x tiende a menos 3 de x. X da a entender que está elevado a 1, ¿verdad? Entonces, aplicando o siguiendo el desarrollo de la propiedad, será igual a c. Para mí c es obviamente menos 3 elevado a n. N es 1. Por lo tanto, el valor de este límite será menos 3. ¿Verdad? ¿Qué pasa con la propiedad, en este caso, del límite de una constante multiplicado por una función? Miren que la número 3 está multiplicando una constante por una función. Dice que es igual a esa constante
sacamos del límite por el límite de la función. Veamos su desarrollo. En este caso, el ejemplo puede ser el límite de x cuando tiende a 4 de 2 por x al cuadrado. En este caso, 2 es la constante y la función es x al cuadrado. Desarrollando este ejercicio, como lo indica la propiedad número 3, será igual. Sacamos la constante 2 y esto multiplicamos por el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado, es decir, de la función. Esto será igual a 2, la constante, y lo vamos a multiplicar, en este caso ya por la aplicación del valor del límite. Si se dan cuenta, vamos a volver a la propiedad 2. ¿Qué nos indica la propiedad 2? Una x elevado a una constante, ¿no? A una potencia. Y eso es igual a c, es decir, la constante, en este caso x cuando tiende a 4, elevado a 2. El valor de este límite, 4 elevado al cuadrado es 16, multiplicado por 2 me da un valor de 32. El límite de x cuando tiende a 4 de 2 por x al cuadrado es 32, ¿no? Es 32. Miren cómo los límites nos simplifican el cálculo de justamente el valor de estos límites aplicando propiedades. Veamos este otro ejemplo, ¿no? En este caso se ha presentado un límite, vamos a aprovechar, de una función tipo cociente. En primer caso, esta es una función de tipo cociente y elevado a una potencia, miren, es decir, al 2. Vamos a aplicar en principio la propiedad 7. La propiedad 7, miren, el límite de una función que tiene, en este caso, está elevado a una potencia n. En este caso, la función será 2x más 5 dividido entre 5 y elevado al cuadrado. Vamos a desarrollar lo que indica la propiedad. En este caso, en principio, dice que podemos abrir el corchete y ingresar, en este caso, el límite de la función. En este caso, límite cuando x tiende a 5, en este caso de la función dada, 2x más 5 dividido entre 5. Y cerramos en este caso el corchete y elevamos al cuadrado. Prácticamente en la propiedad 7 ha sido aplicada, ¿no? Ha sido aplicada. Luego, pero ahora debemos resolver lo que está dentro del corchete. Y en este caso se nos presenta un límite de una función tipo cociente. Y por lo tanto tendremos que aplicar ahora, miren, el límite cuando f de x que está en el numerador divide a g de x en el denominador, ¿verdad? Esto solo se dará si g de x no es igual a 0. En este caso, en el denominador se encuentra el 5. Por lo tanto, es posible utilizar esta propiedad. En este caso, ¿qué es lo que hacemos y decimos, verdad? Acá colocaremos igual, abrimos el corchete y diremos, por lo tanto, límite
cuando x tiende a 5, en el primer caso, en el numerador de 2x más 5. Lo mismo en el denominador, límite de x cuando tiende a 5, en este caso de 5. Cerramos el corchete y lo elevamos al cuadrado. Hemos aplicado también la propiedad número 6, es decir, que el límite va tanto con el numerador como con el denominador. Ahora seguimos resolviendo tanto para el numerador como para el denominador. Decimos igual, abrimos un corchete y en este caso, miren que se presenta un límite de un polinomio, en este caso, con dos expresiones y una suma. Por lo tanto, también tendremos que aplicar el límite número 4. Es decir, cuando se presentan funciones que son separadas, si se quiere, por sumas y o restas. Es igual al límite de cada una de las expresiones que luego estarán separadas por sumas y o restas según sea el caso. Por lo tanto, ¿a qué será igual? Línea de fracción, límite, cuando x tiende a 5, primero de 2x, de la primera expresión, más, en este caso, el límite de x cuando tiende a 5 de 5. Cerramos el corchete y acá, por ejemplo, en el denominador, vamos ya a aplicar el límite. El límite de x cuando tiende a 5 de una constante que es 5, aplicamos la propiedad número 1 en este caso. El límite de una constante es igual a la misma constante. Por lo tanto, en el denominador será 5. No me olvido que al final debo elevar al cuadrado, ¿verdad? La potencia. En este caso lo estamos haciendo obviamente paso por paso para que se vea, ¿verdad? Y además luego se irá, en este caso, haciéndolo un poco más rápidamente. Bajamos esto acá y decimos lo siguiente. Seguimos operando. En este caso, igual. Abrimos corchete y diremos, en este caso estamos trabajando en el numerador. El límite de x cuando tiende a 5 de una constante por la variable. Ya sé que la constante puede salir 2 por la propiedad, en este caso 3, ¿verdad? Y lo voy a multiplicar por el reemplazo de la variable x cuando tiende a 5, en este caso será por 5. Más el límite de una constante. Es la misma constante. Cerramos el corchete y en el denominador tenemos 5. Todo eso elevado al cuadrado. Seguimos operando y entonces obtenemos 2 por 5 es 10, más 5 es 15, dividido entre 5 elevado al cuadrado. Igual, por último, 15 dividido entre 5 es 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado me da un valor de 9. El límite de x cuando tiende a 5 de esta función cociente elevado a una potencia es 9. ¿No? Es 9. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no esté claro?
para seguir avanzando, estimados estudiantes. ¿Algo que quisieran que repita? No sé. ¿Todo está claro? Sí, Creo que licenciado. está muy bien. Bueno, gracias. Licenciado, el ejercicio que acabamos de hacer se Sí, podría hacer de una manera más rápida, o sea, más corta. sí, justamente. Sí, evidentemente, miren que este ejercicio que acabamos de desarrollar, miren que lo hemos hecho paso por paso, ¿verdad? Aquí hemos aplicado una de las propiedades que era la propiedad 7, luego hemos aplicado la propiedad de la división, ¿verdad? Y luego hemos aplicado la propiedad de la suma, en este caso de la constante, etcétera, etcétera, y hemos encontrado el límite. Pero como su compañerita indica, prácticamente también es posible resolverlo de una manera más sencilla, de una manera más rápida, diremos, pero una vez que ya estamos dominando las propiedades que facilitan, ¿verdad? Y que se entiende cómo funcionan también los límites. Pero sí, en pocas palabras, yo entiendo que la pregunta podría ser, bueno, tranquilamente podría haber reemplazado este X y también encontrar el valor. Sí es posible, estimada estudiante. Bien, vamos a seguir un poco, entonces, miren, vamos a desarrollar, vamos a encontrar algunos límites. Por ejemplo, me dicen, ¿no? Indican que este límite, en este caso, vamos a demostrar que, ¿no? El límite de x cuando tiende a 2 de x al cuadrado más 3x menos 4 es igual que 6. Vamos a ver si se cumple esta afirmación que nos están haciendo. En este caso, un poco, vamos ya a hacer tal vez el límite de forma un poco más directa. Es decir, esto será igual a el límite de este polinomio. En este caso, pues miren que estas expresiones están separadas por sumas y restas. Por lo tanto, tendrá que ser en ese sentido. Es decir, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de 3x menos el límite cuando x tiende a 2 de 4, ¿verdad? De 4. En este caso, ahora vamos a desarrollar este ejercicio. Será igual, por lo tanto, y esto, claro, me indican que es, esto podemos borrar, esto me indican, según el ejercicio, que es igual a 6, debería ser igual a 6. Y entonces vemos, en este caso será 2 elevado al cuadrado por la propiedad que va a c a la variable y se eleva al cuadrado, más sale la constante del límite y se multiplica por el valor de la variable y menos 4, el límite de una constante, se mantiene. Esto debería ser igual que 6. 2 elevado al cuadrado es 4, más 3 por 2 es 6, menos 4 igual a 6. 4 con menos 4 es 0 y 6 es igual que 6. Evidentemente, el límite de esta función cuando x tiende a 2 es 6, ¿verdad? Es 6. Veamos este otro ejercicio que nos indica, miren, en este caso nos está indicando igual una función de tipo cociente y nos está indicando en este caso que eh, el límite que vamos a calcular es cuando x tiende a un medio. Miren que puede ser cualquier valor, incluso también negativo.
¿verdad? A cualquier valor de esta función cociente. Dice que es igual también a 1/2. Vean, en este caso tendríamos que hacer que el límite, miren, va a ir con el numerador, x tiende a 1/2. Aquí estará la línea de fracción. En este caso, 3 menos 2x, ¿verdad? Y también el límite va a ir en el denominador. X elevado a 1/2 de 3 más 2x. Esto nos indica que es igual a 1/2, de acuerdo al ejercicio. Tendremos que indicar acá igual, ¿no? Aquí estará la línea de fracción. Y este límite, evidentemente, es una suma. Por lo tanto, tendré que ir con esta expresión y también con esta otra expresión. El límite de una constante es la misma constante, menos la constante sale del límite por el valor de c que se cambia por la variable, es decir, por 1/2. En el denominador el mismo procedimiento, el límite va con esta expresión y también con esta expresión, quedando el límite de una constante es la misma constante más el límite de una constante por la variable quedará de esta manera. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? En este caso, esto nos indica que es igual a 1/2, ¿verdad? Dice 3, en este caso 3 menos 2 por 1/2 va a ser 1. 3 en el denominador más 2 por 1/2 también me da 1. Esto nos indica que debe ser 1/2. Para finalizar, por lo tanto, esto implica que, ¿no? 3 menos 1 es 2, 3 más 1 es 4, igual a 1/2. Evidentemente, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Evidentemente, el límite cuando x tiende a 1/2 de esta función cociente es 1/2. Entonces, como verán, chicos, la aplicación de los límites es muy importante porque clarifican, nos señalan el camino para encontrar el valor hacia el cual una determinada función, cuando su variable se aproxima a un determinado valor, ¿no? Pues se encuentra el valor justamente de esa función, del límite de esa función. En algunos casos, pero chicos, vamos a entrar ya a este nuevo concepto, es lo siguiente. En algunos casos existen ciertas operaciones, les decía, sobre todo en lo que se refiere a los límites, en el sentido de que pueden darse dos tipos de operaciones. Las determinaciones, que aquí están, que en general se dice que son, como indica también aquí su concepto, son operaciones conocidas y o definidas por convención. Y resulta que, miren, son todas estas las que presentó aquí en esta ficha, ¿no? Por ejemplo, a manera solamente de ejemplo, sé que 0 más 0 me da 0. Sé que 0 por 0 también es 0. 0 entre infinito es 0. Miren, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Sé también de que a por 0 me va a dar 0. A elevado a 0 es 1. Todo elemento, ustedes saben, elevado a 0, siempre me va a dar 1. A más infinito será infinito. A por infinito es infinito. Infinito entre A también me da infinito. Por lo tanto, chicos, todas estas operaciones que, repito, están en esta ficha son determinaciones. Por lo tanto, nos dan un resultado que nosotros debemos, en este caso, conocido, si se quiere, y por eso es que también se dice acá.
Veamos entonces un ejemplo cuando se dan este tipo de situaciones en los cuales hay que, por determinaciones, pues debemos encontrar el valor que, que obviamente se está mostrando en esta tabla, en esta ficha que estamos mostrando acá. Nos indica, miren, el límite de x cuando tiende a 2 de 4, ¿verdad? Dividido entre x al cuadrado menos 4. Lo vamos a hacer como indicaba su compañero, un poco más de forma directa. En este caso será igual, ¿verdad? El límite colocamos de 4, estamos en el numerador, cuando x tiende a 2, y también en este caso en el denominador, x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué es igual? Decimos igual, ¿no? Acá vamos a aplicar el límite. El límite ya conozco, ya estoy aprendiendo, el límite de una constante es la misma constante, 4, y en este caso se ha presentado una resta, ¿verdad? Y el límite va con cada u. En este caso será 2 elevado al cuadrado menos 4, por ser también una constante. El resultado será 4 dividido entre 2 elevado al cuadrado es 4. 4 menos 4 me da 0. Y bueno, resulta que ahora se nos presenta esta situación. 4 dividido entre 0. Yo recuerdo que en la clase de funciones, cuando estábamos en funciones reales, yo a alguno de ustedes le hice dividir. Si ustedes dividirían en este caso en la máquina, resulta que nos va a salir error, ¿verdad? No está entendiendo. Pero en el campo de los límites, en la teoría de los límites, sí. Y entonces yo busco esta situación en estas operaciones conocidas. Y miren, por lo tanto, será esta situación. Miren, 4 obviamente está representado ya sea por el 0 o por un valor A. Y miren a qué sería igual. Miren, A dividido entre 0, o sea, A implica cualquier valor, es infinito. Por lo tanto, el límite de esta función, cuando x tiende a 2 de 4 dividido entre x al cuadrado menos 4, es infinito. ¿No? Es infinito. ¿Sí? Es decir, ha sido considerado una operación conocida, una determinación. ¿Qué pasa en este otro ejercicio? Veamos. Igual el límite de un cociente en este caso, ¿no? Una línea de fracción, y en este caso vamos a insertar dentro de la raíz cuadrada el límite cuando x tiende a 3 de 9 menos x al cuadrado, dividido entre el límite cuando x tiende a 3 de 2x más 1. Vamos a aplicar el límite, línea de fracción, y el radical en este caso, el límite de una constante es la misma constante, 9, menos, en este caso, 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? X toma el valor de 3. Y en el denominador será 2 por 3 más 1, porque es una constante y el límite de una constante es la misma constante. Haciendo operaciones, dense cuenta que una vez que se aplique el límite desaparece, ¿verdad? Desaparece. Entonces, acá será 9 menos 9, y acá será 2 por 3, 6 más 1 será 7. 9 menos 9 es 0. Raíz cuadrada de 0 dividido entre 7. La raíz cuadrada de 0 es 0. Y entonces debo buscar
0 dividido entre un valor cualquiera, ¿verdad? Y entonces acá, ¿no? 0 dividido entre A me da 0. Me da 0. Entonces, chicos, miren que las determinaciones son operaciones conocidas, evidentemente dentro del mundo de los límites, como les indicaba. Por lo tanto, hay que tener presente esta fichita en donde están una serie de determinaciones que nos permitan encontrar el valor del límite. Hasta este momento, ¿alguna consulta, algo que no se haya entendido, algo que no esté claro? Por favor, pueden preguntar. Bueno, en general, miren, hemos desarrollado, miren, los límites, pero bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad. Y miren, ahora también les voy a compartir algo que posiblemente incluso ya conocen, y si no es así, pues me daré por más satisfecho, ¿verdad? En este caso, escribimos Symbolab, ¿ya? Miren, Symbolab. Y resulta que evidentemente nos manda al primer link, en este caso de este solucionador matemático, como nos está indicando, y que dice, mire, es una calculadora paso a paso. Symbolab, búsqueda de ecuaciones y solucionador matemático, resuelve problemas, miren, de todas estas opciones en cuanto a matemáticas se refiere. Entre miren, resulta que esta es la interfaz de Symbolab. Miren, ¿no? Y entonces yo puedo resolver pues una serie de problemas, ¿no? Miren, voy a comenzar con límites, que es lo que estábamos en este caso realizando. Podemos escribir, por ejemplo, la palabra límites. Miren, límites, ¿sí? ¿Sí? Y a ver, miren, voy a colocar uno de los límites, por ejemplo, que habíamos indicado en esta última parte. Por ejemplo, yo coloco límite y voy a colocar la función, ¿no? El ejercicio que habíamos resuelto era 4 dividido entre x al cuadrado menos 4, ¿verdad? Miren, hemos colocado. Entonces, en Symbolab hemos escrito la función y le doy a ir. Evidentemente, ¿no? Symbolab ha generado un resultado, ¿no? Miren, ha generado, que en este caso, lo único que ha hecho es, miren, no ha logrado encontrar, miren, un resultado y nos da, pensé que nos iba a dar una gráfica, pero en este caso, miren, ha respondido prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y miren, lo único que ha hecho es ha expandido esto, en este caso, este binomio, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Límite, por ejemplo, creo que habíamos colocado, a ver, por ejemplo, ¿no? 2 por x elevado al cuadrado, límite. Y evidentemente en este caso, el límite, ¿verdad? Límites de resolver 2x mínimo nos da una serie de valores, ¿verdad? Acá vamos a ver. Veamos otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, yo le doy derivadas, ¿sí? Derivadas de primer orden, ¿sí? Veamos esta derivada. 2 por x al cuadrado. Si yo le doy en ir, ¿verdad? En este caso, 2x al cuadrado está dando derivada de primer orden, nos da el dominio, nos da el rango de la función, ¿sí? Y su vértice mínimo en este caso. Como verán, chicos,
Es decir, las derivadas en este caso también da integrales, puede resolver también ecuaciones. Miren, por ejemplo, menos x al cuadrado, ¿no? Menos x al cuadrado, y miren, hasta inecuaciones también, ¿verdad? Miren, coloquemos esta, ¿no? ¿Qué solución nos da? Dice que el intervalo va a ser entre menos 1, x mayor que menos 1 y x menor que 2, ¿verdad? Y su notación de intervalo. Y en algunos casos, miren, grafica también el resultado, en este caso, el conjunto solución. Vamos a resolver una integral. Integral en este caso. A ver, una integral sencilla. X elevado al cuadrado. En general, la solución de esta integral tendría que ser x elevado al cubo sobre 3 más c. Veamos, ¿no? Evidentemente, la integral de x al cuadrado de dx es igual a x al cubo sobre 3 más c. ¿Qué nos está diciendo? Aplique la regla de la potencia. Miren, nos está dando, en este caso, la fórmula de la potencia. ¿Cuál hemos utilizado? Y también grafica, en este caso, la integral. Veamos los límites al final, como vimos textualmente. En este caso, miren el límite de x cuando tiende a infinito. Veamos el ejemplo, claro que no siempre puede ser al infinito. Yo lo cambio y x quiero que tienda de uno de los ejemplos, por ejemplo, a 2 y, por ejemplo, acá vamos a colocar un cociente, en este caso, x dividido entre x al cuadrado, ¿no? Miren, como yo ya sé, acabo de hacer límites, ¿cuánto tendría que ser el resultado? 2 en el, ¿verdad? X tomaría el valor de 2 y 2 elevado al cuadrado, que sería 4. Por lo tanto, el resultado debería ser un medio, ¿no? Sin bola, veamos, ¿no? Evidentemente nos da un medio y nos da el valor en decimal. En este caso ha sustituido, dice, la variable y ha eliminado los términos comunes. Y nos está dando, miren chicos, nos está dando en este caso la gráfica. Esta gráfica que me está mostrando. Que por ejemplo acá, en la función que da no puede estar el 0, miren. Evidentemente, miren, la gráfica no llega al 0 en ningún caso. Porque por supuesto ahí se genera una asíntota, en este caso vertical, ¿verdad? Entonces, miren chicos, eso es lo que yo les quería mostrar. A ver, veamos algo más. Por ejemplo, yo puedo tener menos x al cuadrado más 50x, por decir, menos 600. Miren, es una ecuación. Y esta ecuación quiero que encuentre esas raíces, ¿verdad? Esos puntos críticos que hacen esta ecuación igual a 0. En este caso, los valores son x igual a 20, x igual a 30. Lo ha desarrollado por la fórmula general y ha encontrado esos valores. Y su gráfica que la muestra de esta manera. Acá, si yo me quedo acá, evidentemente hay un máximo, ¿no? Entre 25 y 25. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a qué les ha parecido Símbola? ¿Nada? Bueno. Dice González,
tienes de mucha ayuda. En mi caso, yo no sabía de eso y creo que nos ayuda porque nos muestra diferentes resultados y a cualquier resultado podemos llegar nosotros, o sea, para verificarnos si lo hicimos bien o no. Exacto, les puede ayudar, ¿verdad? Entonces, miren, lo único que hacen ustedes es escribir símbola, como está acá, en Google, y directamente les va a entrar. Miren, pueden ya empezar a practicar. Hay sumatorias, ¿verdad? Hay composición de funciones, logaritmos, ¿no? Y acá está todo lo que uno puede obtener también en este caso, ¿no? Límites, integrales, aplicaciones de la integral, bueno, cálculo, transformaciones, bueno, y otro tipo de aspectos en la matemática, ¿no? De todas maneras, esto quería mostrarles también como una especie de ayuda, ¿verdad? Miren, ahora evidentemente ya pueden colocar una determinada función y demás y encontrar pues los valores, los resultados en este caso y miren lo más importante también con los pasos como nos está mostrando. Yo me alegro que sea una ayuda más para ustedes, ¿ya? Bienvenidos. Estamos en la clase de ADM 105, Matemáticas 2, y en este caso toca continuar, valga el término, con respecto a la teoría de los límites. Habíamos indicado que los límites, estimados estudiantes, pues lo que en esencia buscan es determinar y tratar de encontrar las características, las tendencias, el comportamiento de una función, en el entendido de que una función es una dependencia entre dos variables y que esas variables obviamente también se dan, esas relaciones se dan en las organizaciones, es que se puede realizar algunas conclusiones, se pueden tomar incluso algunas decisiones dependiendo, como les decía, y como habíamos visto también un ejemplo de cómo en algunos casos los límites generalmente cuando tienden al infinito, pues se puede saber el comportamiento de ciertas funciones. Habíamos visto también las propiedades de los límites, así como las determinaciones, es decir, operaciones conocidas que habían sido consensuadas o en algún caso admitidas, ¿verdad? De forma universal. Pero en general también existen en los límites las indeterminaciones, que miren, en general se dice que son operaciones desconocidas. No existe un acuerdo, no existe valor que se pueda entregar cuando nosotros nos encontramos con este tipo de indeterminaciones, es decir, el 0 sobre 0, el 1 elevado a infinito, el infinito elevado a 0, el infinito menos el infinito entre infinito y el 0 sobre 0 son operaciones que no son conocidas, son desconocidas y que ni han sido consensuadas ni aceptadas, por lo tanto, universalmente. Pero en general, a través de ciertas operaciones algebraicas, es posible tratar de encontrar el límite al cual se aproxima una determinada función dependiendo del valor que está también, que X esté tomando, ¿no? En ese sentido, vamos en principio a tomar en cuenta las indeterminaciones de las formas algebraicas 0 sobre 0 e infinito menos infinito. En general, vamos solamente a tomar en cuenta en esta clase y en general en el curso las operaciones o las indeterminaciones 0 sobre 0, infinito menos infinito e infinito sobre infinito, porque son las que más se pueden presentar, ¿no? Incluso cuando nosotros estemos ya hablando de derivadas, ¿verdad? Entonces, estos son los más comunes. Por lo tanto, vamos a empezar con las indeterminaciones de las formas algebraicas 0 sobre 0 e infinito menos infinito. En general, esto porque la forma que tienen de encontrar la solución es muy parecida. Para resolver indeterminaciones de las formas algebraicas 0 sobre 0 e infinito menos infinito,
En general, se puede recurrir a la factorización, se puede recurrir a la racionalización, ya sea del numerador o del denominador o de ambos, o alguna otra operación algebraica que nos permita simplificar. Por sobre todo, en el denominador, una expresión que no permite encontrar ese límite. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden encontrar el límite de x cuando tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 dividido entre 2x menos 6. Si nosotros empezamos a resolver utilizando, claro, las propiedades, pero ya de una manera un poco más directa, podemos decir lo siguiente, miren, igual, línea de fracción en este caso, y x al cuadrado, obviamente, 3 tomará el valor de x, 3 elevado al cuadrado menos 9. ¿Por qué menos 9? Porque el límite de una constante es la misma constante, ¿verdad? En el denominador 2 será 2 por 3 menos 6. En este caso tengo 9 menos 9 dividido entre 6 menos 6. Y obviamente 9 menos 9 me da 0 y 6 menos 6 me da 0. Y se ha obtenido, se ha llegado a una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces, para tratar de encontrar el límite al cual se aproxima esta función, ya sea por izquierda o por derecha, hablando lateralmente, cuando x tiende a 3, como indica la regla, yo puedo factorizar, puedo racionalizar o alguna otra operación algebraica que me permita simplificar el límite y la expresión para poder encontrar el límite. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente, es decir, x igual, en este caso, límite, coloco límite cuando x tiende a 3, ¿verdad? Abrimos, perdón, rayamos una línea de fracción y resulta que en este caso, miren, voy a factorizar en el numerador una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Que en este caso va a ser igual a lo siguiente, x menos 3, cierro paréntesis, por x más 3. Esta expresión que acabo de colocar en el numerador es, por supuesto, equivalente a x al cuadrado menos 9. Quiere decir que si yo multiplico cada una de estas expresiones, ¿no? Tendría que resultar la original, en este caso, que es x al cuadrado menos 9. Y ahora, en el denominador, lo que voy a hacer es factorizar a través del factor común, que en este caso sería una constante de 2. Coloco 2, 2x entre 2 me da x, y 6 menos 6 entre 2 me da menos 3. De igual manera, esta expresión que acabo de escribir es, por supuesto, equivalente a la expresión del denominador. Si yo multiplicara 2 por x menos 2 por 3, obviamente me da 2x menos 6. Esta posibilidad, esta factorización me permite entonces ya en términos de producto poder simplificar. En este caso, x menos 3 con x menos 3 es posible simplificar quedando en este caso, ¿no? Igual límite cuando x tiende a 3, en este caso quedaría x más 3, ¿no? Sobre 2. Y aquí es posible ya aplicar el límite. Digo, igual, en este caso será 3 más 3.
Y en el denominador, como es una constante, el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, 3 más 3 es 6 dividido entre 2 me da un valor de 3. Quiere decir que esta función, cuando x tiende a 3, se aproxima cada vez, ya sea por la izquierda o por la derecha, al valor de 3. Miren que a través de la factorización hemos logrado intentar encontrar un valor para este límite, ¿no? Veamos, a ver, este otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando ya existe la presencia en algunos casos de radicales, verdad? Dice el límite de x cuando tiende a 2 de x al cuadrado más 5 raíz cuadrada menos 3 dividido entre x más 2. Si empiezo a reemplazar en este caso el valor de x, será igual a lo siguiente. En este caso será igual a la raíz de 2 elevado al cuadrado más 5 menos 3 y 2 menos 2. Hacemos operaciones, en este caso será raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado es 4, más 5 me da un valor de 9, menos 3, 2 menos 2 me da 0. La raíz cuadrada de 9 es 3, menos 3, dividido entre 0, y evidentemente también, miren, nos encontramos con una indeterminación, es decir, no se ha logrado encontrar un límite por lo menos aproximado. En este caso, la presencia de radicales me está indicando que ahora la manera de intentar encontrar y resolver esta problemática de los límites es la racionalización. Entonces, indicaré lo siguiente, ¿no? Diré igual límite cuando x tiende a 2, en este caso, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá colocamos la función x al cuadrado más 5 menos 3, todo eso dividido entre x menos 2, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar tanto al numerador como al denominador entre o por su conjugado, que le llaman, ¿no? En este caso diremos x por x al cuadrado más 5, la raíz cuadrada, y en este caso, en cuenta de colocar negativo, vamos a colocar un positivo. Esta expresión de igual manera en el denominador, x al cuadrado más 5, raíz cuadrada más 3, ¿no? Entonces multiplicamos por una expresión equivalente tanto del radical que se encuentra en el numerador, tanto al numerador como al denominador. Una vez que tenemos esta expresión, diremos así, vamos a continuar. ¿Y qué es lo que queda? En este caso, igual límite cuando x tiende a 2, y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, multiplicar, ¿verdad? Cada uno de estos factores. En este caso, ¿qué es lo primero que vamos a multiplicar? Tendremos que multiplicar la raíz cuadrada, ¿no? De x al cuadrado más 5 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. Esto me da raíz cuadrada de
x al cuadrado más 5, todo eso elevado al cuadrado. Luego tendré que multiplicar más por más el signo, la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5 por 3. Por lo tanto, esto en este caso será, acá tendré que colocar más 3 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5, ¿verdad? Ahora tendré que multiplicar esta expresión, es decir, menos por más me dará menos 3 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. Acá colocaré menos 3 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. ¿Sí? Y por último, en este caso, por último, multiplicar menos por más me dará menos, en este caso, menos 3 por más 3, ¿verdad? Es decir, acá continuamos y esto será menos 3 al cuadrado. Una vez terminada la multiplicación en este caso en el numerador, en el denominador vamos a dejar la multiplicación de forma indicada, es decir, x menos 2 multiplicado por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5 más 3, ¿sí? Más 3. Entonces, la racionalización que me va a permitir, en primer término, miren, estos términos que son semejantes pero con signo diferente, es posible simplificar, más esta expresión menos esta otra expresión, por lo tanto es posible simplificar. Asimismo, esta potencia con el índice 2 de la raíz también me va a permitir simplificar esa expresión, quedando lo siguiente. Igual, en este caso, línea de fracción, queda x al cuadrado más 5 menos 3 elevado al cuadrado es 9. Todo eso dividido entre x menos 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5 más 3. ¿Sí? Podemos continuar haciendo algunas operaciones y queda, ¿verdad? Acá, perdón, siempre, si no está el límite aplicado, límite cuando x tiende a 2, perdón. Continuamos. Entonces será igual límite cuando x tiende a 2, cuando x tiende a 2, será igual, en este caso, x al cuadrado menos 4, 5 menos 9 me da menos 4, dividido entre x menos 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5 más 3. ¿Qué puedo seguir haciendo? Esto implica lo siguiente. Igual, límite cuando x tiende a 2. Voy a factorizar también en el, miren, en el numerador. En este caso, igual diferencia de cuadrados, ¿verdad? Es decir, x menos 2 por x más 2. Teniendo aquí x menos 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5 más 3. Y en este caso también es posible simplificar
tanto el producto del numerador como el denominador, los términos comunes, en este caso miren, x menos 2 con x menos 2, es posible simplificar, quedando al final lo siguiente, ¿verdad? Y aplicando directamente el límite a lo que quede. En este caso será, ya aplicando el límite, será igual a 2 más 2 dividido entre 2 elevado al cuadrado más 5 más 3. 2 más 2 me da 4. Y en este caso quedaría 2 elevado al cuadrado más 5, 9 más 3. 4, la raíz cuadrada de 9 es 3, más 3 me da un valor de 6. Y simplificando, puedo indicar que el límite de x cuando tiende a 2 de esta función cociente se aproxima al 2 tercios, al 2 tercios en este caso. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, algo que no se haya entendido. Continuamos entonces. Vamos a ver una indeterminación del tipo menos infinito, porque recuerden que en primera parte estamos viendo la forma de encontrar ese límite al presentarse este tipo de indeterminaciones. Bueno, ya hemos visto el 0 sobre 0, ahora el infinito menos infinito. He agrupado a estos dos, repito una vez más, porque la forma de solución es prácticamente utilizando los mismos criterios, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo, no? En este caso, si yo vamos a tratar de encontrar el límite de x cuando tiende ahora a infinito de la raíz cuadrada de x más 1 menos la raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, resulta que si nosotros reemplazamos, ¿no? Reemplazamos, será infinito más 1 menos infinito menos 1. Y entonces resulta que infinito más 1, su raíz cuadrada es infinito, menos infinito menos 1 es infinito, su raíz cuadrada de infinito es infinito, y entonces se ha presentado una indeterminación también de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les indicaba, generalmente la presencia de raíces de radicales, ya sea en el numerador o denominador, nos indica que también debemos racionalizar. Por lo tanto, diremos entonces, igual, límite, cuando x tiende a infinito, en este caso, a infinito, va a ser igual, ¿verdad? Vamos a multiplicar, en este caso, la raíz cuadrada de x más 1 menos la raíz cuadrada de x menos 1, en este caso, lo voy a multiplicar, vamos a multiplicar por su conjugado, es decir, también por x más 1, pero en este caso, en cuenta de colocar menos, nosotros colocamos más por la raíz cuadrada de x menos 1. Esta expresión que hemos multiplicado al numerador, de la misma manera en el denominador. X más 1 más x menos 1. Listo.
Y ahora, como en el anterior caso, multiplicamos, ¿no? Evidentemente acá se supone que tiene 1, ¿verdad? Pero multiplicamos primero de esta manera y luego de esta manera, ¿verdad? Entonces, acá podemos aprovechar este espacio, diremos, esto es igual al límite cuando x tiende a infinito, será raíz cuadrada más por más me va a dar más. X más 1, raíz cuadrada de x más 1 por raíz cuadrada de x más 1, me da raíz cuadrada de x más 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Acá será una línea de fracción. Más por más me va a dar más raíz cuadrada de x más 1 por raíz cuadrada de x menos 1 será raíz cuadrada de x más 1 por raíz cuadrada de x menos 1. Ahora, en este caso, esta otra expresión por esta expresión y esta por esta otra, teniendo cuidado con los signos. Menos por más me va a dar menos, y entonces x menos 1 por x más 1 será el orden de los factores, no va a alterar el producto, x más 1 por x menos 1, ¿verdad? Menos por más me da menos, y x menos 1 por x menos 1 raíz cuadrada me da x menos 1, todo eso elevado al cuadrado. En la parte del denominador quedará x más 1 más x menos 1. Y como les indicaba, esta expresión, esta posibilidad de la racionalización me permite simplificar esta expresión que tienen signos contrarios y también sacar de la raíz por la potencia y el índice de la raíz estas expresiones, quedando lo siguiente, igual límite cuando x tiende a infinito, queda lo siguiente. En este caso, x más 1 menos, en este caso, x y más 1. Acá mucho cuidado, este signo afecta a ambos y hay que tener cuidado con los signos. En la parte del denominador se sigue manteniendo x más 1 más x menos 1. En este caso, miren, esto, x menos x se simplifica y queda, evidentemente, ya para aplicar el límite, acá ya vamos a aplicar el límite, será 1 más 1 es 2 y el límite de una constante se mantiene. Y en el denominador reemplazamos. En este caso, vamos a reemplazar infinito más 1 más infinito menos 1. Igual, obviamente, esto se mantiene 2 y infinito más 1 es infinito, su raíz cuadrada de infinito es infinito más infinito, quedando al final 2 dividido entre infinito. Y resulta que una de las determinaciones que habíamos visto que han sido consensuadas, ¿verdad? Valoradas, es que un valor dividido entre infinito nos daba un valor de 0. Por lo tanto, el límite de esta función cuando extiende a infinito
se acerca cada vez más al ser, se aproxima al ser. Entonces, miren chicos, la manera de resolver estos ejercicios, de la manera cuando se presenten las formas algebraicas indeterminadas 0 sobre 0 e infinito menos infinito es o se realiza una factorización o se racionaliza, ¿no? O alguna otra operación algebraica que me permite encontrar el límite que estamos buscando. Ahora vamos a concentrarnos un poco en las indeterminaciones de las formas algebraica infinito entre infinito. Esto porque en general es diferente, en este caso es diferente el tratamiento que se tiene, ¿no? Por ejemplo, veamos este límite de esta función. Será igual, en este caso, a x tiende a infinito de 8 por infinito al cuadrado más 6 por infinito menos 1, ¿verdad? El límite ha ido con el polinomio que se ha presentado en el numerador. Lo mismo en el denominador, 2 por infinito al cuadrado menos 1. Y haciendo operaciones, infinito al cuadrado es infinito por 8 infinito más infinito, bueno, etcétera, queda en el numerador infinito. Lo mismo que en el denominador, por lo que se ha presentado este tipo de indeterminación. La regla para poder resolver y tratar de encontrar los límites cuando se presentan estas indeterminaciones de la forma algebraica infinito sobre infinito es dividir tanto al numerador como al denominador, repito, dividir tanto al numerador como al denominador entre la variable cuya potencia sea la mayor. Es decir, igual será límite cuando x tiende a infinito, en este caso será 8x al cuadrado más 6x menos 1, y evidentemente la variable es x y su mayor potencia es 2. El mismo procedimiento en el denominador, 2x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado. Una vez realizado esto, queda límite cuando x tiende a infinito, procedemos a hacer operaciones. Es decir, 8x al cuadrado va con x al cuadrado, vamos a ir esta expresión con cada una de este polinomio en el numerador de arriba, más 6x dividido entre x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado. De la misma manera en el denominador, 2x al cuadrado dividido entre x al cuadrado menos 1 dividido entre x al cuadrado. Entonces, seguimos haciendo, operando y decimos límite cuando x tiende a infinito. En este caso será x con x al cuadrado, se puede simplificar, queda 8 menos x con esta x al cuadrado queda 6 sobre x y menos 1 sobre x al cuadrado. En el denominador queda 2 porque x al cuadrado con x al cuadrado se simplifica, menos 1 sobre x al cuadrado. Ya llegando a esta etapa, diremos entonces igual límite cuando x tiende
a infinito, bueno, en este caso ya vamos a aplicar el límite acá, por lo tanto, ya no colocamos el límite, será igual a lo siguiente. Igual, el límite de una constante es la misma constante 8 menos 6 dividido entre infinito, x tiende a infinito, menos 1 dividido entre infinito al cuadrado. 2 se mantiene por ser una constante, menos 1 dividido entre infinito al cuadrado. Acá, aprovechando este espacio, queda acá mejor. Igual, ¿no? 8 menos 6, todo valor entre infinito me da 0, menos 0 igual, y abajo 2 menos 0. El resultado queda 8 dividido entre 2 igual a 4. Hemos encontrado el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Por lo tanto, la regla es clara. Si al reemplazar el x al valor al cual tiende, nos encontramos con una indeterminación de esta forma, infinito sobre infinito, la regla será dividir tanto al numerador como al denominador entre la variable cuya potencia sea la mayor. En este otro ejercicio, por ejemplo, veamos. Digo, igual, ¿no? 4 por infinito a la cuarta más 3 por infinito al cuadrado más 1. 5 por infinito al cuadrado más 7 por infinito más 10. Haciendo operaciones, queda claro que obtenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Y evidentemente también la regla puede ser utilizada. En general, un atajo, algo más simple para poder solucionar y no llegar tanto, generalmente en este tipo de ejercicios vamos a tomar solamente y no hacerlo tan extenso, los valores y parámetros cuya variable tengan los mayores exponentes, ya sea en el numerador como en el denominador. ¿Cómo es esto? Límite cuando x tiende a infinito y en este caso solamente agarramos los mayores, es decir, 4x a la cuarta entre 5x al cuadrado, ¿no? Y esto también lo puedo ir simplificando, es decir, quedará límite cuando x tiende a infinito, será 4 sobre, en este caso, x a la cuarta con x al cuadrado queda x al cuadrado, ¿verdad? Dividido entre 5. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos resolver en este caso el límite, pues simple y sencillamente lo que hacemos es reemplazar, ¿verdad? Igual se hubiese dado en este ejercicio, ¿no? Obviamente, les repito, tiene que ser de esa manera. 4, ahora aplico el límite, 4 por infinito al cuadrado dividido entre 5, ¿verdad? Que se mantiene. Por lo tanto, esto será infinito al cuadrado por 4 me da infinito dividido entre 5, que se ha mantenido por ser una constante, y el resultado que obtenemos es infinito, ¿sí?
repito, chicos, si ustedes hubieran utilizado también este atajo en este ejercicio, también hubieran encontrado el mismo resultado, ¿no? Eso les puedo asegurar. Hasta acá, ¿alguna consulta, algo que no se haya entendido, chicos? Continuando, entonces, vamos a hacer este ejercicio más, ¿sí? Y entonces, resulta que, en este caso, repito una vez más, el límite de x cuando tiende a infinito de este cociente. Veamos. Igual, ¿verdad? Debo siempre reemplazar en primera instancia x al valor que tiende para saber qué tipo de indeterminación me está dando. En este caso será la raíz cuadrada de infinito al cubo menos 1 dividido entre infinito al cuadrado menos 1. Haciendo operaciones, obviamente me da infinito sobre infinito. En este caso vamos a aplicar la regla que nos han enseñado. Límite cuando x tiende a infinito, decimos línea de fracción. Y acá también voy a dividir a este numerador x al cubo menos 1, a este numerador quiero decir, entre la variable cuya potencia sea la mayor. En este caso tengo x al cuadrado, ¿verdad? Este x al cubo no es x al cubo porque miren que está afectado por el índice de esta raíz. Por lo tanto, este será el valor a escoger. Todo eso dividido entre x al cuadrado. Lo mismo en el denominador, x al cuadrado menos 1 dividido entre x al cuadrado. Vamos a seguir operando. Esto continúa aquí y diremos límite cuando x tiende a infinito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Este x al cuadrado vamos a introducir a la raíz que está en este caso en este numerador por encima. Para que este x al cuadrado pueda ingresar, se multiplica esta potencia por el índice de la raíz, es decir, queda x al cubo menos 1, todo eso dividido entre x a la cuarta potencia. En el denominador hacemos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Seguimos operando. Será esto acá igual al límite cuando x tiende a infinito y en el numerador vamos a dividir el denominador x a la cuarta entre cada uno, es decir, x al cubo entre x a la cuarta menos 1 entre x a la cuarta. X al cuadrado entre x al cuadrado da 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Venimos por acá y será igual al límite cuando x tiende a infinito, será lo siguiente. En el numerador quedará, aquí tengo x al cubo entre x a la cuarta, me da una expresión de 1 sobre x, menos, en este caso, 1 sobre x a la cuarta. En el denominador se mantiene 1 menos x al cuadrado. Vamos a aplicar el límite. El límite lo vamos a aplicar quedando lo siguiente. 1 dividido entre infinito menos 1 dividido entre infinito a la cuarta potencia.
El 1 se mantiene por ser una constante menos 1 dividido entre infinito al cuadrado. ¿Qué es lo que queda? Línea de fracción, raíz cuadrada de 1 entre infinito, cualquier valor entre infinito, me da por convención 0, menos 1 entre infinito a la cuarta potencia va a ser también 0. 1 menos 1 entre infinito al cuadrado me da 0 y el resultado en este caso será 0 menos 0 es 0 y la raíz cuadrada de 0 es 0. 1 menos 0 me da 1. 0 entre 1 me da 0. Miren, el límite de esta expresión cuando extiende a infinito es 0. ¿Alguna consulta, algo que no se haya entendido en este ejercicio? Licenciado, una consulta, el X a la cuarta, ¿de dónde lo ha sacado esa parte? No le entiendo bien. Exactamente. Es decir, acá, cuando yo quiero colocar una expresión, insertar, valga el término, en la raíz por encima, este X al cuadrado, está ingresando a la raíz, lo que se hace simple y sencillamente es multiplicar esta potencia de 2 por el índice que supuestamente también aquí tiene 2. No supuestamente, sino que es 2. Por lo tanto, 2 por 2 es 4. Por eso es que he ingresado a la raíz con x a la cuarta potencia. ¿Está bien? Está bien, gracias, licenciado. Si esto fuera 3, bueno, vamos a suponer que fuera raíz cúbica. Entonces, 2 por 3 será x a la sexta, ¿verdad? ¿Sí? Sí, dice. Correcto. Bueno, a ver, vamos un poco a verificar esto más vamos a hacer. Vamos a verificar estos nuestros resultados, a ver si, por ejemplo, este ejercicio, a ver, acuérdense, en un programa que también es muy interesante, ¿verdad? Les voy a compartir, en este caso, el poderoso GeoGebra. Miren que estamos en el GeoGebra, en este caso, ¿no? A ver, miren, acá voy a colocar, lo primero que voy a hacer es colocar f de x, vamos a colocar la función f de x igual, en este caso, y voy a colocar el último ejercicio que hemos hecho, la raíz cuadrada de x al cubo menos 1 dividido entre x al cuadrado menos 1. Y bueno, esta es la raíz en este caso, ¿no? Acá vamos a reducir para poder encontrar. ¿Sí? Ahí está. Esta es su gráfica. Y esta también. Ahí está bien. ¿No? Esta es la gráfica. Bueno, entonces aquí, GeoGebra, nosotros le decimos hallar el límite, miren, y me da todas las posibilidades, el límite a la derecha o a la izquierda. Yo lo que deseo es este primer comando. Me dice el límite. ¿De qué función? Obviamente tendré que colocar f de x, ¿verdad? Listo, la función. Y me dice a qué valor numérico x tiende. En este caso era infinito, ¿verdad? Era infinito. Entonces le colocamos infinito. Y miren que el resultado nos da 0, ¿no? Que acabamos de encontrar, ¿no? Y evidentemente, si ustedes hacen y ven su gráfica, por mucho de que se va extendiendo, miren, ¿verdad? No toca el 0, ¿verdad? Miren, no toca, ¿sí?
no va a llegar nunca al 0. Entonces, GeoGebra también es realmente muy poderoso en este caso, ¿no? Miren, por ejemplo, otra entrada de otro ejercicio que hemos realizado, por ejemplo, me gustaría este que hemos encontrado, este. Acá voy a colocar igual f, g mejor, g de x igual, voy a colocar en este caso, haré con paréntesis, raíz cuadrada de x al cuadrado más 5 menos 3 dividido entre x menos 2. Esa es la función, ¿verdad? Y esta es su gráfica. ¿Sí? Pero ya, es por la escala que está manejando, ¿no? Entonces, mire, pero yo le voy a dar el límite. Quiero que encuentre el límite de esta función. Obviamente también aquí ahora le doy g de x, que entienda que es esa función, y el valor numérico. Si ustedes comprueban, el valor era 2. Y me da, miren, 0,67. Si nosotros revisamos el valor, sacamos 2/3. Obviamente nos ha dado en decimal, que también nos puede dar en entero, ¿no? Miren cómo también a través de GeoGebra, miren, es un programa gratuito que ustedes se pueden descargar tanto para PC como para celular, ¿no? Miren qué interesante. GeoGebra resuelve límites, derivadas, integrales, funciones, dominios, imágenes, etcétera, etcétera. Todo prácticamente lo que hacemos en Matemáticas 2.